Asambleísta, en el tema de esta reforma constitucional para que los militares den apoyo a la Policía Nacional, ¿qué pasó en la Asamblea? Dijeron que esto ya no va a estar para este periodo, sino que para el siguiente periodo legislativo, cuando toda la ciudadanía acá en el país considera que eso es una prioridad. A ver, no, eso no puede ser y no debe ser cierto porque tienen sus plazos que corresponden para tratamientos especiales para estos proyectos que son de enmiendas constitucionales. Sé que se está debatiendo, la comisión tiene su agenda sumamente clara, son temas complejos en los cuales tenemos que lograr que tengamos coincidencias, por lo menos un mínimo, un número mínimo para poder aprobarlas. Y esos debates se están realizando y obviamente, bueno, hay que ver si no pasaría el 14 de mayo, pero claramente por lo que estábamos revisando, sí alcanzaría a debatirse y aprobarse ahora, pero no es que se dejaría para después de, sino que los plazos que establece la ley son claros de cuánto tiene que demorarse el primer debate, el segundo debate y las comparecencias que están recibiendo, pero he podido darle seguimiento a la compañera que es presidenta Isabel y sigue trabajando en el tema. Y en ese sentido, ¿cuál es la posición de la izquierda democrática? Bueno, la izquierda democrática está también brindando sus apoyos, sus observaciones a este debate. No tenemos nosotros un miembro en esa comisión. Lamentablemente fue expulsado el asambleísta Marlon Cadena, que era nuestro representante una vez que se constituyó esta comisión. Hoy por hoy no tenemos, pero sí estamos brindando observaciones a través del partido como tal. Y hay que entender algo, ¿no? Yo sí tengo que ser muy clara. Quizás si usted me hubiera preguntado hace un año atrás, incluso hace meses atrás, el tema de que los militares puedan salir a las calles, hacer un trabajo que le corresponde a la Policía Nacional, hubiera dicho, claro, hay que revisar el derecho internacional, cómo se ha pronunciado incluso las Cortes, cuáles limitaciones también se dan, porque ya existen pronunciamientos internacionales acerca de esto, pero en este momento en el que lamentablemente vemos que el gobierno como tal no le está brindando el apoyo, los recursos, los insumos necesarios a la Policía Nacional, necesitamos, prefiero que sean los militares a que, como ese mensaje errado que se dio de que la ciudadanía, la sociedad civil tiene que ir a hacer un apoyo complementario a la Policía Nacional. Entonces, es difícil porque son coyunturas que cambian, son momentos distintos y considero que en este momento todo apoyo de quien pueda estar preparado y quien pueda manejar un arma y que esté en la capacidad de hacerlo, pueda brindar ese apoyo complementario a la seguridad de nuestro país. Asambleísta, le doy paso a Jaime Velázquez. Asambleísta, buenos días. Un placer tenerla aquí en I99. Quería preguntarle, porque lo escuché ayer al asambleísta Ramiro Narváez, de una propuesta que tiene de reformar la ley de seguridad. Y en ella hablaba en el artículo 14 que, pues obviamente, las Fuerzas Armadas podían apoyar a la Policía Nacional. Y le preguntaron al asambleísta cómo hacerlo desde el punto de vista de ley o de reglamento cuando la Constitución lo prohíbe. Entonces, tiene que haber esa enmienda inicialmente. Lo que él respondió fue que no se necesitaba. Por eso le pregunto esto, porque quisiera saber su criterio al respecto. Bueno, la policía puede ya salir, perdón, los militares pueden salir a ser operativos siempre y cuando sea el control de armas. Entonces, para eso no necesita un estado de excepción. Entonces, los militares obviamente podrían planificar y podrían estar, esperemos, que en los sectores más complejos, en los sectores en los que la Policía Nacional y la sociedad como tal ya los tienen como puntos rojos, como lugares violentos en los que tú vas y ves a las personas armadas. Y le digo porque yo he ido a esos lugares porque en el tema del terremoto, lamentablemente vimos cómo esos lugares fueron más afectados, por lo menos en la provincia del Oro, en Machala, en Puerto Bolívar, y tú ves a la sociedad civil, o sea, ves a armados, entonces los militares claramente podrían hacer un control de armas en esos lugares. Quizás a eso se refería el asambleísta Ramiro Narváez, que para esas situaciones que ya contempla la ley, no se necesita ni siquiera estado de excepción, ni se necesita hacer una enmienda constitucional. Lo que queremos es ampliar a través de esta enmienda que se está realizando en la Asamblea Nacional. Entonces, quizás por ahí va el tema que habla el asambleísta Ramírez y a la reforma a la que él se refiere. En el tema de control de armas, nuevamente, se puede hacer sin estado de excepción y se puede hacer, claro, obviamente planificado, que se tenga la información de dónde van a estar, el tipo de control que se va a hacer. Asambleísta, pero lo que la ciudadanía quiere es que efectivamente las Fuerzas Armadas, más allá de que controlen las armas, pues realmente intervengan y pues exista por parte de las Fuerzas Armadas en conjunto con la policía, porque no tienen suficientes recursos ir y acabar con la delincuencia. ¿Cuál es su posición como asambleísta al respecto? Porque la enmienda lo que dice es que justamente sí podría en un momento dado las Fuerzas Armadas entrar a contribuir justamente en la seguridad interna, que es lo que se está discutiendo.
Bueno, creo que el control de armas es indispensable, fundamental. Vemos que lamentablemente no existe un control de armas, o si no, no tuviéramos a personas caminando, deambulando por las calles a plena luz del día con un arma incluso mucho más grande que el de la Policía Nacional. Entonces, son esas situaciones que yo creo que es un papel importantísimo que hoy por hoy sí lo pueden hacer los militares nuevamente, sin estado de excepción. Ahora, que se puede hacer un trabajo complementario, digo porque no quiero tampoco que se me malinterprete. Hace meses atrás, incluso hace años atrás, siempre he tenido un concepto muy claro sobre el tema de la policía, los militares con el apoyo complementario tienen otro tipo de formación, la seguridad interna de un país corresponde necesariamente a la Policía Nacional, pero si hoy por un desgobierno, por un gobierno que no es capaz ni siquiera de darle los insumos y recursos necesarios a la Policía Nacional y vemos que esto se está saliendo de control, tengo que cambiar mi posición y tengo que decirle que todo lo que en ese momento suma a que los ciudadanos tengan paz y tengan tranquilidad, que podamos vivir en un país en el que el ciudadano puede incluso salir a comprar algo a la tienda. Si hay que hacerlo de esa forma, hay que apoyarlo y hay que tratar de que nuevamente no estemos incumpliendo parámetros internacionales, porque de nada sirve que la Asamblea Nacional eh, permita esta enmienda y que luego la Corte Constitucional se la baje. Entonces, creo que ese trabajo debe ser bastante cuidadoso, bastante técnico, y es lo que mencionaba también en una ocasión. Hubiera sido increíble que esta comisión se pueda volver a formar y se forme con asambleístas que tengan mínimo conocimiento en derecho, que tengan conocimiento en derecho constitucional, para que pueda hacer una reforma que pase el filtro de la Corte y que luego no tenga que bajársela porque estén cumpliendo parámetros. Entonces, hoy por hoy, todo lo que sume, mientras sea de los militares y no sea la sociedad civil, como se pretende este gobierno, que sea la sociedad civil la que esté armada y la que haga como un efecto de seguridad o de brinde la seguridad a sus propios pares, prefiero que sean los militares con sus reglas sumamente claras para evitar incluso abusos de derechos y evitar también que la Corte pueda bajarse esta enmienda aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces creo que es un debate técnico, un debate positivo. Si tenemos que aportarle, si tenemos que apoyar para que la ciudadanía se sienta segura, créame que va a tener el apoyo y el respaldo de la izquierda democrática, a pesar de nuestras claras posiciones de años que hemos tenido, pero creo que es un momento totalmente distinto y se necesita. Oiga, asambleísta, más allá del tema justamente que usted me está manifestando el porte de armas, y quiero que usted me diga cómo un ciudadano se puede defender ante la delincuencia que hoy en día está campeando por todos lados. Más allá de la culpa del gobierno, todo lo que ustedes dicen, ya, pero cómo desde su punto de vista como asambleísta, cómo defender o defenderse el ciudadano cuando tiene justamente esta intervención de la delincuencia que no hay control. Es que tenemos que resaltar que es la Policía Nacional. Uno paga impuestos para que esos impuestos vayan en tema de salud, educación, seguridad. Es que no podemos menospreciar eso. Entonces, cuando tenemos un gobierno que no lo hace, es una incompetencia del gobierno. Deberíamos cambiar de gobierno. Cuando Porque no es estamos posible. muriendo, ¿qué hacemos cuando estamos muriendo? Le digo como ciudadano, tenemos Bueno, miedo. bueno, y es real, y lo tenemos, y tenemos miedo todos. Pero si tengo yo que tomar una decisión, prefiero que sean los militares. Incluso yo Pero es que contradiciéndome, tampoco saben los militares porque no pasa la enmienda. Entonces, le pregunto, porque la verdad es que todo está entrampado y no hay una solución. Mientras tanto, la gente se sigue muriendo. Y hay inseguridad y hay miedo en la población. ¿Cómo hacer justamente desde la Asamblea Nacional, desde su curul, para que justamente eso que la ciudadanía pide a gritos se arregle? Porque no existe de parte de la Asamblea Nacional justamente eso que se necesita en la ciudadanía, seguridad, más allá que el gobierno tiene que darla, pero creo que hay un aporte por parte de la Asamblea Nacional que no se está dando. por supuesto, y las únicas leyes de seguridad, que incluso son más de 8 o 9 leyes que se han aprobado, han sido bajo la dirección de Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad asambleísta de Carchi por Izquierda Democrática. Ha sido un presidente que ha puesto a trabajar a la comisión, que ha dado posiciones muy técnicas, proyectos de ley muy técnicas, y que le ha aportado justamente para brindar el tema de seguridad a la ciudadanía. Le hemos dado herramientas necesarias, y las herramientas necesarias son para la policía, son para los elementos, la seguridad ciudadana depende de eso. Entonces, eso ha hecho la Asamblea Nacional. Pero si quieren una medida populista, realmente no lo creo conveniente. No hay que mentir a la ciudadanía, decirle que el libre porte de armas a cualquier ciudadano es la solución para el tema de la inseguridad, porque hoy por hoy los delincuentes están mejor armados que la Policía Nacional, y es por una deficiencia del gobierno. Entonces, les hemos dado herramientas, y nuevamente, estas herramientas han salido por parte del Partido de Izquierda Democrática a través de su asambleísta Ramiro Narváez, que si usted puede ver
la Comisión de Seguridad ha sido la comisión que más leyes ha aprobado del resto de las comisiones, y la izquierda democrática ha hecho su trabajo y su papel fundamental en ese tema de la inseguridad que estamos viviendo. Hoy por hoy sigue habiendo. ¿Por qué? Porque existe un descontrol, porque las leyes que son aprobadas por la Asamblea Nacional no se crean reglamentos, y una ley no puede implementarse a la perfección si no existe un reglamento. ¿Quién es el que tiene que hacer el reglamento? Lo tiene que hacer el gobierno. Entonces, ¿de qué sirve que la Asamblea Nacional, a través de Ramiro Narváez, a través de la izquierda democrática, haya aprobado 9 leyes en tema de seguridad si el gobierno no implementa los reglamentos? Y hay muchas leyes importantes que no se han ejecutado, que no se brindan los recursos adecuados. Entonces, hay que seguir trabajando. El tema de la enmienda, creo que decir que está entrampado, creo que también es no decirle a la ciudadanía lo que ocurre realmente. Y es que temas de enmiendas constitucionales, como cualquier proyecto de ley, tiene sus plazos que hay que cumplirse, distintos, por ejemplo, como los económico urgente, que tienen 30 días y que obviamente requiere un debate mucho más rápido, mucho más ágil, y que incluso por eso no se ha logrado coincidencia en muchos aspectos. Pero creo que este proyecto debe ser muy bien pensado nuevamente para que no ocurra una violación de los derechos humanos, y para que la Corte también no quiera bajarse una ley tan importante como aquella, y para lograr los consensos necesarios. Porque muchos que hoy están viendo el debate quizás tienen sus conceptos ya preconcebidos acerca de los militares y la Policía Nacional, porque es necesario apartarnos un poco y apoyar el debate y aportarlo y apoyar esta reforma. También considero que es un punto en el que la ciudadanía tiene que estar vigilante, y tenemos que aportarle y tenemos que ayudar. Y sin embargo vamos a seguir esperando con miedo que se tomen las debidas acciones y reformas que sí se pueden hacer, sobre todo en el COIP, artículo 33. Solamente se lo pongo ahí, léalo y después lo discutimos. Le doy paso a Ramiro Cepeda, por favor. Johanna, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Está Ramiro, buenos días. La verdad es que yo soy de la posición suya. Yo creo que se debe armar al que se debe de armar, y que es un acto desesperado, pero respeto como el que más la opinión de los demás. No tengo absolutamente ningún reparo en que si una ley de ese sentido se aprueba, sea con todas las normas de seguridad adecuadas. Eso sí, estoy de acuerdo. Pero vamos al campo político. Todo lo que he escuchado de usted es casi como un llamado de la atención fervoroso a la ineficiencia de un ejecutivo que tiene en deuda al país. ¿Usted cree que todo esto que usted ha dicho se puede aplicar para que en el momento de que Izquierda Democrática tenga que votar en el seno de la Asamblea, dentro del juicio político, incline la balanza a la destitución del presidente? Sí, por supuesto. Y es que yo tengo que decirlo con claridad, he sido muy crítica del procedimiento que se llevó en el CAL, desde el informe, desde esta ignorancia y desconocimiento del derecho al momento de implementar las causales para una institución, y que sea político no quiera decir que nos lo quieran vender como algo politiquero, porque la política es respetuosa de la ley, respetuosa del ordenamiento jurídico. La politiquería es aquella que no le importa ser populista, no le importa pasarse por encima de la ley con tal de lograr su cometido. Y eso es la politiquería, y eso nos lo quieren vender como algo político. Entonces este juicio tiene que respetar la ley. Si este juicio va a haber 2 formas de destitución del presidente, así de sencillo, si quizás en el otro escenario en el que no logre los votos, pero hay muchas personas que, claro, tienen ya su chip metido por parte de sus partidos, por parte de sus bancadas, que no permiten analizar los escenarios, y hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos, y son personas cerradas, y está bien, porque es su concepción, es lo que les metieron en sus bancadas, y van a repetirlo hasta el final del día. Pero Johanna, hablemos de Izquierda Democrática. Yo para analizar los otros partidos, ¿cuál es la posición de Izquierda Democrática que han discutido dentro de Izquierda Democrática y por dónde van los tiros en Izquierda Democrática? Lo que usted menciona, hay esa posición dividida en quienes son críticos a este gobierno, y que obviamente su posición crítica quiere decir que quieren inclinarse a votar a favor de la destitución. Hay incluso quienes también alegan que este proceso ha tenido ilegalidades, irregularidades, pero al final del día ya tiene un tema de que nadie quiere quedarse junto a Lazo. Nadie quiere quedarse votando junto a Lazo, y me refiero junto a Lazo de posibilidad de salvarlo, no porque el juicio político, porque lamentablemente ha sido llevado de una pésima manera. Incluso hoy por hoy ni los mismos interpelantes pueden demostrar peculado en Amazonas. Incluso una de las interpelantes está vinculada
con este proceso, con este contrato, pero nadie quiere quedarse del lado de Lazo porque sentimos que Lazo no escucha, que Lazo sigue viviendo en su burbuja, que después de casi un año, menos de un año de la muerte cruzada, no ha cambiado nada, que cuando pedíamos seguridad lo que nos dio es un Diego Ordóñez. Entonces, o se nos está burlando en la cara, o de verdad vive en una burbuja en la que es imposible que ni siquiera pueda coger una red social y darse cuenta de la opinión de Diego Ordóñez, y que Diego Ordóñez no ha hecho absolutamente nada, sino que ganarse más de $4.000 mensuales. Y si el Ecuador está como está es porque tenemos esa gente incompetente al frente de ministerios sensibles y delicados. Entonces, en realidad, Lazo quiere gobernar el país Estamos de o quiere gobernar acuerdo, estamos de a acuerdo con la descripción de ese señor que yo no sé qué hace ahí en esa Secretaría de ganar Estado. $4.000. Y creo que, bueno, también a lo mejor él lo considera como una beca, pero en todo caso que cuesta mucha sangre, ¿ya? Y su ineficiencia cuesta mucha sangre. Pero yo quiero Y puede preguntarle, hacerle puesto al presidente de la República. Y si él no es capaz de decir, yo no sirvo para esto, si el presidente no me quiere sacar, doy un paso al costado y me voy. Y me voy, no sé, a vivir en la playa, a vivir lo que quiera hacer, a vivir tuiteando, siendo TikToker, porque eso es lo que vemos que hace. Pero el puesto de Guillermo Lazo, créanme, que si se logran los votos, no va a ser por el juicio político, no va a ser por peculado, va a ser porque la gente está cansada y porque la gente reclama un cambio. y Porque Joana Moreira piensa que el presidente debe irse porque ya el pueblo está cansado de él, o se va a concentrar en el proceso, que si está bien llevado, si las causales son las adecuadas, y en mero acto de justicia dentro del proceso. ¿Va a votar con el hígado o va a votar con la razón? Bueno, creo que hay que votar con inmenso amor a la patria y a lo que queremos como país, y tampoco me gustaría que mi votación implique una inestabilidad, que las cosas puedan ser peor. Y es que eso es lo complicado de estar en este momento, que sabes que ese gobierno no está haciendo las cosas bien, pero que también sabes que el juego que tiene esa mayoría no es solamente que se vaya Lazo, es sino tener controlado a un vicepresidente que va a tener que hacer todo lo que ellos quieran, porque van a decir que tienen los votos y que el día de mañana también le plantean un juicio político al vicepresidente. Ese jugar con el poder y jugar también a que el país le pueda ir peor son cosas que hay que pensarlas. Y yo le digo quizás con ese sentimiento de que en estos momentos saber que el presidente no está cumpliendo, pero saber que las cosas pueden ir peor, y el hecho que también le he dicho a mi partido y que vamos a reunirnos con el partido luego de que termine este proceso de sustanciación del juicio político, y ser también muy cuidadosos, porque si siguen con la forma en la que están llevando este juicio político, la Corte claramente podría declarar un incumplimiento por parte de este dictamen que emitieron acerca de los lineamientos y el respeto al debido procedimiento. Y todas esas cosas hay que ponerlas encima de la mesa a todos los compañeros para tomar una decisión de forma responsable. Entonces, Tengo clara su respuesta y coincido con usted. Yo no le veo causales para un juicio político al vicepresidente de la República. por lo menos por cómo se quedó. Porque el vicepresidente solo hace lo que el presidente le dice, como le ha dicho que haga nada y él ha hecho nada, entonces no lo pueden juiciar por nada. Pero en todo caso ya termino con una ironía para decir que cuando quieren jorobar pueden inventarse cualquier cosa. Entiendo la posición de Izquierda Democrática, me queda claro, todavía no tienen una decisión, están divididos y lo más probable es que salgan divididos. Eduardo. Esperemos que no, esperemos que, sobre todo, que la posición del partido va a ser clara, y el asambleísta que es del partido va a tener que tomar una decisión: se siguen los lineamientos del partido para poder continuar haciendo política, o prácticamente se declara independiente y también hace lo que crea conveniente, que es correcto, porque en política también todo puede darse, pero que siempre se tome una decisión responsable por el país y que no sea por beneficios personales. Por lo menos eso es lo que esperamos. Buenos días, mi querida Joana. Es Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cómo le va? Gusto de saludar. Siempre es un gusto conversar con usted. Mis compañeros y compañeras que nos antecedieron en la palabra han tocado muchos puntos. Realmente yo le voy a hacer una pequeña reflexión. Cuando ustedes ganaron el curul, luego de la fulgurante campaña de Javier Hervas, que casi lo clasifica a la segunda vuelta porque estuvo a muy poco espacio, pensamos que el bloque de ID se iba a cohesionar y que nuevamente aquel partido que fundó Rodrigo Borja, Raúl Vaca y Javier Ledesma, Andrés Vallejo, todos ellos, nuevamente volvía a ser lo que fue, un partido estructurado, serio. Penosamente se dieron estas divisiones. Conversar con usted siempre es un gusto porque usted es frontal y dice las cosas
qué piensa, por decirle de las dos cosas que les dijo a mis compañeros. Usted entiende la desesperación que hay acá en Guayaquil, donde han muerto 650 personas en menos de 4 meses, donde pasan las cosas que pasan. Y en Santa Elena, pues ustedes de acá, matan a una persona ayer en la iglesia, 2 personas en Santa Elena. Entonces, el tema de las armas siempre va a ser un tema complicado. No obstante, coincido plenamente que Ramiro Narváez ha hecho tronco de positivo trabajo. Él lo ha hecho. Sin embargo, me parece que es la presidenta de las enmiendas constitucionales, y ayer hablé con algunos asambleístas, me dicen que esto era hasta una fecha de abril, está hasta, o sea, se podría adelantar. No importa, Johanna, lo importante acá es que haya gente como usted que pueda manifestar. Lo del artículo 33 del COIP tiene 2 opciones. Puede reformarse o puede solamente requerir que el presidente de la Corte Nacional, que todos sabemos que no es muy rápido, no es muy diligente, el presidente de la Corte Nacional dé algún tipo de jurisprudencia, porque lo que la gente tiene temor, y se lo dijo Jaime y yo le reitero, es que no es que uno va a disparar cuando ya le han disparado, sino que si una persona va a su propiedad y usted está con su familia y usted ve una amenaza, no es que lo apunten, sino sencillamente que alguien está, un ladrón no va a no disparar, va a entrar con todo. Pero no necesariamente, y esto lo vi, puede ser en la Asamblea, pero quizás ustedes lo pueden tratar y pasárselo para que con celeridad el presidente de la Corte Nacional dé algún tipo de jurisprudencia y este tema se arregle, Johanna. Esto es como comentario. Mi pregunta, habiendo ya usted dicho todo, ¿cree usted que se están llevando adelante todos los plazos y términos para que el presidente pueda comparecer a la Asamblea Nacional tal como se debe, o están haciendo algo que no debe ser? Bueno, yo, Eduardo, le agradezco muchísimo por su opinión, por su comentario. Voy a ponerlo incluso en conocimiento en la mesa en la que soy parte, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, nuestro presidente también, Alejandro Jaramillo, para ver la forma también en la que puedo trabajar. Muchísimas gracias, porque eso siempre es positivo y esas propuestas que son constructivas, propositivas, siempre ayuda también al debate y sobre todo a la realidad de este país. Ahora, en el tema de la comisión, el día de ayer yo seguí algunas partes. Y es vergonzoso cómo se pasan de dimes, de diretes, que si le dijo que no se le veía bien porque era negro, o por ejemplo, la moción de Pablo Muentes para retrotraer el proceso desde un inicio, o sea, para decir que el proceso va a comenzar desde cuando fue notificado por la Corte Constitucional y comienzan a correr los términos nuevamente. Ya no sabemos si esto es ignorancia, que la ignorancia también es peligrosa, sobre todo en un órgano tan importante, o si realmente eso es para jugar con los tiempos del cambio y reestructuración de las comisiones de la Asamblea Nacional. Entonces, ambas cosas son peligrosas, porque ambas cosas podrían hacer que ese juicio político se caiga o que ese juicio político no se cumpla con el debido procedimiento y claramente la Corte Constitucional tomar también acciones. Lo hizo ya con el Consejo de Participación Ciudadana, que creo que es un excelente precedente y parece que algunos asambleístas se han olvidado de esto, pero para mí sí existen muchas banderas rojas en este momento cuando claramente hay una división en la que ninguna de las dos partes tiene mayoría y en la que el asambleísta Bruno Segovia va a jugar un papel importantísimo y va a ser ese voto que decida cualquier actuación que quiera hacer la comisión, porque claramente hay 3 asambleístas del gobierno, 4 asambleístas del gobierno, me parece que también, 4 y 4. Entonces el asambleísta Bruno Segovia va a ser ese voto que decida por dónde se va a ir todo, y quizás también esa sea quizás esa viveza criolla con la que quieren jugar los asambleístas del gobierno, ser cristianos, para tratar de que este proceso lo lleve una nueva comisión y no dependan únicamente del voto de Bruno Segovia. Pero nuevamente, ellos están terminando siendo los mejores aliados del presidente Guillermo Lasso, como que su defensa, ya no solamente le están echando la culpa al asambleísta Villavicencio, que también para mí no fue correcto cuando se invocó el COGEP para darle 3 días al presidente, pero también me parece incorrecto que quieran retrotraer todo como que fueran jueces, como que ellos tomaran la decisión cuando la ley orgánica es sumamente clara en este procedimiento. Así que claramente son cuestiones que la Corte va a tener que analizar y evaluar, pero para mí va a ser posterior a una votación. No creo que en este momento, creo que sería improcedente hacerlo en este momento, creo que lo harán después de terminado el proceso dentro de la Asamblea Nacional y vamos a tener que leer su fallo y entenderlo y obviamente también crear un debate acerca
de lo que ellos decían, pero sí, existen muchas inconsistencias, existe mucho tema personal involucrado con la política y hay que entender que eso no se puede hacer. Yo puedo tener diferencias contigo políticas y esas no tienen que convertirse en temas personales y seguir nuestro trabajo político porque es nuestro trabajo. El día de mañana cualquier ciudadano que está en una institución no puede llevarse bien con su compañero y eso no puede permitir que se estén gritando en medio del trabajo. Entonces, están siendo muy pocos profesionales y nuevamente, yo tengo quizás diferencias con algunos de ellos, pero eso no quiere decir que por mis diferencias yo vaya a estropear un proceso que debe llevarse a la altura, porque luego de tantos años, un proceso así debe decirle al país entero que cual sea la decisión, se tomó con la responsabilidad y con el respeto a lo que establece la Constitución y la ley, nada más que eso. Yo coincido plenamente con usted, mi querida Joana, estamos claros. Y una pregunta final breve y rápida para una contestación rápida. 16, 15 o 17 de mayo, ¿cuándo sería la parte final? Por allí sería cuando finalmente concluya este tema del juicio político, ¿verdad? A ver, déjeme revisar porque yo tenía un cronograma. Por favor, se lo agradezco porque ayer me dijo un asambleísta a otro, entonces está entre estas fechas. Yo dije 14, me dijeron 15, 16 o 17. Le ruego, no hay problema, conversando con Joana Moreira de la Izquierda Democrática, asambleísta, hemos hablado del tema armas, de la reforma del artículo 33, hemos hablado del juicio político, de cómo votaría la Izquierda Democrática. Le hemos dado algunos criterios respecto al artículo 33, que no solo tienen que reformarse, sino puede ser con jurisprudencia de la Corte Nacional. Hemos hablado de lo que viene en la comisión, si los plazos se están respetando. ¿Los tiene ya, Joana? ¿Lo tiene? Lo estoy tratando de buscar, pero no... Ya, no importa. Podría enviarles con mi equipo en este momento, enviarles a comunicador el cuadrito que tenemos con fechas y con plazos para que puedan ustedes también tener su mente clara. En I-99, en el diálogo, continúa Bolívar San Martín con una pregunta más para Joana Moreira. Gracias, Eduardo. A mí me queda esta inquietud porque en su momento el ministro de Gobierno critica a la Corte Constitucional porque dice que hay pruebas que son mínimas. Exactamente. También escucho que en la Comisión de Fiscalización estaban defendiendo arduamente de que solamente se dirijan hacia el tema peculado, nada más. Pero sin embargo, luego de ello, como no tuvieron la mayoría, como son 9 los componentes, entiendo que hubo una mayoría de 5 y 4 en contra. Entonces, ahora han adjuntado 59 pruebas más, señalan quienes están aupando el juicio político. Ahora, mi pregunta es, en el juicio político, ¿deben solamente singularizar, que esa es la palabra que también estoy escuchando, el tema peculado? ¿Pero y qué van a hacer entonces con el resto de las 59 pruebas? ¿Es la inquietud? Sí, exactamente. Las pruebas que se van a escuchar o que se van a presentar ante la comisión deben ser pruebas documentales, testimoniales, que sustenten el tema de peculado en este contrato con Flopep y Amazonas. Ninguna prueba que tenga, o sea, que no tenga pertinencia, que es el término jurídico que se utiliza, no tenga pertinencia para lo que se va a aprobar, tiene que ser excluida y si los interpelantes no las excluyen, tienen que excluirlas los miembros de la comisión. Por eso es el trabajo tan elemental e importante que tienen los miembros para que a través de las votaciones se puedan excluir pruebas que no son pertinentes o que no tienen esa pertinencia hacia el delito, con el nexo causal. Todo eso tiene que ser sumamente técnico. Entonces, es lamentable porque escuchamos muchas posiciones divididas incluso entre los mismos interpelantes, unos diciendo que la Corte no les puede decir lo que tienen que hacer, otros diciendo que sí, que tienen que ver, que el presidente tiene que hacer ese trabajo. Entonces, aquí sí debe existir por lo menos una coherencia entre los miembros de la comisión, una mayoría de 5 miembros que digan, ok, estas pruebas sí tienen pertinencia a lo que se quiere probar y por lo tanto solamente dejar el tema de peculado y excluirla. Si los interpelantes no lo hacen, tiene que hacerla la comisión. Entonces en eso sí hay un criterio, por lo menos de la Corte, que lo menciona y como cualquier otro procedimiento que se ha llevado en la Asamblea Nacional. Y lo hemos hecho en el CAL, lo hemos hecho en el Comité de Ética y por lo tanto la misma Comisión de Fiscalización tiene el deber de hacerlo. Claro que puede haber una prueba, por ejemplo, en la que se da paso y en el transcurso se diga, ok, esa prueba no conducía a aprobar
y por lo tanto no va a tener validez, no tiene una fuerza de valor y se la puede excluir y no ponerla dentro del informe. Pero capaz que es necesario escucharlo para ver qué o cuánto puede aportar. Entonces, eso va a quedar a criterio de los miembros de la comisión siempre que tengan claro sus miembros que toda prueba simplemente tiene que ir para peculado en el caso Amazonas. Si Amazonas con FLOPEP, nada más. Que quizás se descarte después o que no se incluye después, pero que sepan que las pruebas deben ser para el peculado, nada más, no para concusión, no para el tema de delito de traición a la patria, que en este momento yo puedo esperar de todos los interpelantes, pero la comisión tiene que lograr una correcta conducción de este proceso de juicio político. Más allá de temas políticos o no, ellos tienen su deber de que este proceso se cumpla con lo que establece la Corte Constitucional. Rápidamente, o sea, eso es lo que se llama singularizar, ¿sí? Sí, o sea, claro, si en el momento de que yo estoy mencionando que estas pruebas van a servir para probar ese delito y el único delito que yo puedo probar es el peculado, hay una claridad en que cualquier prueba que yo presente tiene que ser para probar este delito. Si a mí me quieren en la comisión, esto va a probar peculado, esto concusión o estas pruebas, o yo adjunto todas las pruebas del juicio político, claramente no existe esta pertinencia, porque las pruebas que estaban dentro de la solicitud de enjuiciamiento político también correspondían a probar 2 delitos adicionales que eran 2 delitos de concusión. Entonces, mal puedo hacer yo, y es ilógico que yo adjunte todas las pruebas de la solicitud en este momento del juicio político, porque algunas pruebas debían servir para probar concusión, por ejemplo. Entonces, sí es necesario, solo tengo un delito, por lo tanto, todas las pruebas que los interpelantes pongan en mi conocimiento o que la comisión acepte deben ser para peculado. Entonces, cuando hablamos de singularizar, era porque existían 3 delitos que se estaban mencionando se estaban acusando al presidente, 2 de concusión y 1 de peculado, y será necesario que yo singularice la prueba para saber qué prueba era para probar qué delito. En este momento que me ha quedado solamente un delito, las pruebas deben ir dirigidas para peculado. No habría que singularizar el delito o las pruebas porque solamente hay un. Lo que tendremos que buscar más de singularizarlo es la pertinencia de la prueba para lo que se quiere probar. Perfecto. Gracias a la asambleísta Johanna Moreira por Izquierda Democrática y por haber también compartido estos minutos con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias. Un excelente día para todos ustedes. Bien. Vamos a la corte comercial. Regresamos enseguida, no se vayan. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de